Buenos días, hermanos. Empezamos hoy esta gran misa, también esta Semana Santa, el Martes Santo. Le damos gracias a Dios por poder llegar a este día. Estamos celebrando esta Semana Santa, una Semana Santa muy especial por lo particular de la manera que la estamos viviendo. Cada uno estará llevando esta Semana Santa muy desde su casa, en su corazón, viviéndola en familia, aprendiendo también de una nueva manera que las circunstancias también nos pueden enseñar. Ofrecemos esta Santa Misa por ustedes, muy especialmente por sus familias, por sus necesidades, por lo que estén ustedes necesitando y viviendo. Nos acordamos de todas las familias en el mundo entero y le pedimos al Señor su asistencia, su gracia y su protección. También le pedimos al Señor el fin de esta pandemia, que se termine. Sabemos que es así considerada una pandemia porque ya afecta toda la globalidad de nuestra tierra, es decir, todas las naciones estamos en alerta, pendientes también de cuidar y que no se siga expandiendo este virus. Pidiéndole al Señor ese remedio, también le rogamos al Señor grandemente y nos unimos en la voz de todos los que están sufriendo, de los que están clamando al Señor también porque están enfermos, por los que así necesitan de la bendición de Dios, la protección, la fuerza y la fortaleza. Le pedimos al Señor que guarde muy especialmente a todos aquellos que están trabajando fuertemente por ayudar, por aliviar, por hacer el bien, porque le están creyendo a la esperanza, porque animan de una y otra forma también a las personas, porque están viviendo la humanidad. Y todos aquellos que se sientan así, que el Señor les está ayudando, pidamos por ellos, le suplicamos a Dios grandes bendiciones, también que esta Semana Santa sea muy, muy especial para nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a decirle al Señor que nos ayude una vez más, que nos dé su bendición grande y hermosa para poder celebrar dignamente estos santos misterios. Le pedimos a Dios que así nos mire con sus ojos misericordiosos. Nosotros reconozcámonos ante Él, siempre necesitados. Nos conocemos muy grandemente, quizás así, y que hemos nosotros cometido la iniquidad contra el Señor. Por eso roguémosle a Dios que nos ayude, que nos dé su bendición, que nos permita tener esa gracia de Él y así celebrar dignamente siempre estos santos misterios. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a poder escuchar con atención las lecturas para este día de hoy, el Martes Santo. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria.
Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo nos vamos a unir diciendo, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme, escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes.
me buscarán. Pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos ya en la Semana Santa. Hoy es el martes santo. Desde hoy empezamos, digámoslo de esta manera, empezamos la última cena. El día de hoy, mañana y ya propiamente el jueves estaremos meditando en textos que se refieren a la cena última, esa cena que iban a celebrar los apóstoles con Jesús, y se llama la última porque fue la última de Jesús. En este sentido se dio también allí esta gran manifestación que vamos a recordar el jueves, donde se nos da a nosotros como institución la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es una prefiguración de lo que iba a suceder en realidad en su vida, en ese Viernes Santo, ese viernes donde ya es llevado hacia la crucifixión, y entonces se da este gran sacrificio de su vida que él mismo dice que va a hacer su vida como una ofrenda. Ahora es el Cordero de Dios que se entrega, y se da el gran misterio de nuestra vida en la resurrección, es decir, ese misterio de la Pascua que se da en Cristo, y es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que estaremos celebrando grandemente el sábado santo, allá en la vigilia del sábado santo, ya celebrando ese gran domingo que para nosotros siempre va a recordarnos la resurrección, que para nosotros nos trajo el gran don del Padre de la salvación, porque entonces la muerte, que es lo que había entrado en nuestra humanidad por el pecado, entonces ahora es destruida por este mismo sacrificio, un sacrificio único y que se da para siempre. Es Dios mismo dándose en sacrificio para redención de la humanidad, una redención que ya tenemos nosotros ganada. Este es el gran regalo que el Señor nos dio, y nos lo dio en Jesús. En este que allí leíamos en la primera lectura del profeta Isaías, en estos capítulos de Isaías, se da un gran himno que es como un cántico del siervo doliente o el siervo sufriente, y es toda una profecía de este Cristo que va entregando su vida, que sabe que ha sido amenazado por aquellos que quieren acabarlo, pero entonces cómo se va dando esa gran manifestación del Padre para mostrarle que Él es el elegido, el siervo de Israel, como lo dice en esta lectura, en el capítulo 49, tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Una gracia de salvación que no solo iba a ser para los judíos, sino universal. Bien lo manifiesta ya en la última parte que leímos. Es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob, reunir a los sobrevivientes de Israel. Dice, es poco, es decir, eso no es el único sentido, es poco. ¿Cuál va a ser el sentido? Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Y es esta salvación universal que ya tenemos en Cristo, y que grandemente
podemos nosotros gozar. Una salvación, una redención que tenemos que recuperarla y recobrarla siempre en nuestra vida. Recordar en Cristo que tenemos esta grandeza de su bendición. Pues esta última cena empieza hoy. Hoy, como empieza el Evangelio, Jesús estaba con ellos ya a la mesa y se conmovió profundamente. Se conmovió, es decir, aquí se dio un dolor muy grande en Jesús. ¿Cuál es ese dolor? El dolor de que no solamente uno lo iba a traicionar, sino dos. Que dos en ese momentito él sabía que iban a ser los que lo iban a traicionar. De Judas, que lo expresa grandemente al inicio del Evangelio, pero también de Pedro. Pedro que lo traiciona en lo que el Señor ya también le dice: tú también me vas a traicionar porque me vas a negar, incluso me vas a negar 3 veces. Es un dolor muy grande saber que se acerca la hora y que es preciso por sus mismos compañeros de camino, los discípulos, los que él había llamado amigos, a quienes les había dado todo, y se va a dar así. Bien lo sabía Jesús, pero de todos modos no deja de ser un dolor muy grande saber de estas grandes traiciones. Dos que van a ocurrir o van a concurrir en la misma traición, pero que son diferentes en el modo como se da los resultados en ellos. Es decir, sí van a tener y van a compartir el ser discípulos y apóstoles, es decir, fueron de los de Jesús y comparten el que los dos estuvieron a la gran cercanía de Dios, estuvieron muy cerquita de Dios, de las manifestaciones más hermosas de sentir, y quizás estuvieron de los más altos, a las alturas de poder estar con Dios y de poder estar recibiendo directamente de Dios toda la grandeza y toda la enseñanza. Estuvieron en alturas inmensas con Cristo, estuvieron cerquita de Él, y los dos comparten esa misma gracia, igual que los otros 10 apóstoles. También comparten el que los dos fueron tentados, y en este momento fueron tentados grandemente, es decir, el demonio los reclamó. Por eso dice la Escritura hoy: apenas cogió ese trozo de pan que le dio Jesús, entró el demonio en él. Y sabemos en otro texto que dice el Señor Jesús: Pedro, el diablo, el demonio, Satanás, te ha reclamado, pero yo he orado por ti. Una oración que quizás le ayudó a Pedro, pero la diferencia en dónde está. Ya sabemos que fueron tentados incluso con la misma intensidad. La diferencia está en que los dos traicionaron, pero cómo se desenvuelve de manera diferente lo que de allí entonces ellos pudieron tomar. Judas cae en la desesperanza, se envuelve en su mismo dolor, en su amargura se va a ahogar y no ve ninguna esperanza. Es un remordimiento que le da a Judas, y lo que hizo Judas fue que entonces al encerrarse tanto en sí mismo, se alejó de Dios, pensando quizás que en Dios nunca iba a encontrar de ninguna manera un perdón al haberlo entregado. Y sabemos que entonces Judas va a quitarse la vida, él mismo se cuelga, Judas se muere. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Pedro quizás ve de otra manera. Pedro lo que busca es la confianza. Nuevamente retoma la confianza, vuelve hacia la confianza, porque sabemos de los dos que quizás veían de manera diferente el camino también que ellos tenían en Dios. Lo veían diferente, claro que sí, porque en el día de ayer vamos a recordar un poquitito del Evangelio de ayer.
ese momento donde estaba allí Jesús en casa de Lázaro, Marta y María. Y allí entonces una de ellas llega con grande amor hacia Jesús y empieza a derramar un perfume que era muy costoso, y con sus mismos cabellos le van jugando los pies a Jesús. Y Pedro, entonces, no, Pedro, perdón, Judas dice: pero ¿por qué no se vendió mejor todo esto que es tan caro, que puede ser muchos denarios, y dárselo a los pobres? Pero nos dice el Evangelio, no es porque él pensara en los pobres de ninguna manera, es porque él manejaba la bolsa y se robaba algo de la bolsa. Vemos allí una intención muy distinta de Judas. Y sabemos que Judas entregó a Dios, a Jesús, lo entregó por monedas de plata, 30 monedas de plata. Es decir, allí ya vemos una actitud muy distinta y muy diferente de Judas, en donde era que él estaba poniendo toda su atención. Pero Pedro es diferente. Ya no pregunta Pedro como Judas: ¿y por qué el dinero mejor no se da? No. Acordémonos de una pregunta, quizás la pregunta que le hace Pedro a Jesús, también sería la única pregunta. Y le dice, una vez cuando estaba con él, le dice: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Aludiendo a que 7 era un número perfecto, un número máximo, porque la ley incluso mandaba a perdonar 3 veces nomás. Era lo que decía la ley. Y el Señor le recuerda algo, le dice: no te digo, Pedro, 7 veces, más bien yo te digo que son 70 veces 7. Es decir, eso multiplicado, como lo dice Jesús, es infinito, es un número tan tremendamente grande, y se puede perdonar no solamente a todos, sino porque si la pregunta era ¿cuántas veces debo perdonar a una persona? Ahora, eso quizás se le quedó muy en lo profundo a Pedro. Claro que sí, porque Pedro se acogió de nuevo con confianza a eso que le había dicho el Señor Dios, que si nosotros podíamos perdonar, el Padre también nos perdonaba, y era siempre, siempre. Y por eso entonces Pedro retoma otra vez la confianza en el amor de Dios y espera. Es decir, espera, porque él se refugia nuevamente en Dios. Se refugió en Dios, no se dio a la desesperanza. Sabía que Dios incluso también tiene caminos insospechados para nosotros a partir de nuestros errores y de nuestros fracasos. El mismo Pedro se dio cuenta de cómo el Señor con insistencia le había trabajado, de sacarlo quizás de un hombre tosco, fuerte, duro, testarudo, y siempre muy primerizo, le enseñaba Jesús poquito a poquito, y a ese hombre ya le había dicho: en ti voy a depositar todo, la que es mi iglesia, y te voy a dar incluso las llaves. Es decir, tú vas a dirigir, todo esto va a pasar en ti. Todo eso quizás tenía grande pensamiento, meditación y reflexión en Pedro, y Pedro podía vivirlo. Ahora lo vivió en el momento más tremendo, y es en el momento cuando se da la traición. Nosotros somos así también como ellos dos, tentados, y vamos a traicionar muchas veces, negaremos a Dios muchas veces, pero de los dos podemos aprender. O nos refugiamos en nuestras desgracias y así morimos llenos de angustia, tristeza y soledad, o nos refugiamos en un Dios que es misericordioso y al cual siempre podemos volver y volver a empezar. Es lo que no debemos dejar nosotros de insistir, es
resistir grandemente en el camino de Dios de la gracia. Y aunque muchas cosas intenten derribarnos y nos hagan perder el rumbo, caigamos, siempre en el Señor podemos tener el anhelo de volver a recuperarnos. Y podemos nosotros recobrar nuevamente la confianza en Él con su misericordia, para saber que en Dios también nosotros tenemos puesta la esperanza y Él tiene también depositada la confianza en nosotros de que podremos responderle a este plan de vida, y por eso siempre podremos caminar ayudados por la gracia de Dios, aún entre pruebas y entre caídas. Al Señor no le interesa eso, sino que nosotros más bien aprendamos incluso a pesar de nuestras circunstancias, a volver a recuperar en Él la confianza, y todo esto nos va haciendo fuertes. Las pruebas también nos ayudan a hacernos fuertes. Muy bien, pensemos, Judas quizás podía saber el precio de las cosas, y allí era donde él se centraba, en el precio de las cosas, pero quizás nunca aprendió el valor de las cosas, nunca aprendió el costo de las cosas. Y cuando uno aprende de manera diferente el valor de las cosas, el valor de Dios, el coste de la vida, el coste de Dios, lo costoso, es muy distinto a que uno siempre esté calculando con cifras y números la vida, y allí se va dando otra forma. ¿Qué es lo que entonces nos dice el Señor? Depende mucho nuestra vida en donde nosotros tengamos puesta la esperanza, o decir, como lo dice la Escritura, en donde nosotros tenemos puesto el corazón. Allí donde tienes tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Cuál es el tesoro de nosotros? Es decir, pensemos muy bien en el interés. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés de nosotros? ¿Cuál será el interés? ¿En dónde estarán puestos todos nuestros intereses? Veámoslo desde dos puntos de vista. Según Judas, puede ser en lo monetario, puede ser que él lo tenía puesto en el dinero. Quizás lo vio desde ese punto de vista, todo una ganancia, y yo en cuánto gano. Y ahí está la diferencia, y yo en cuánto gano. Es decir, veía todo desde la moneda que te puede dar un poder adquisitivo, es lo que se puede lograr con el dinero y con la moneda, es siempre te da un poder de adquirir lo que quieras, y allí cada vez se va envolviendo más la mente y el corazón para irse irse cada vez recogiendo más en un egoísmo que no le deja ser. Es el pensamiento, allí es un pensamiento negativo, porque todo se va dando hacia el egoísmo. Claro, lo que se va generando en uno es un egoísmo, y solamente se empieza a vivir de lo mío, de lo que yo quiero, de lo que necesito, de lo que me satisface. Pienso solamente en ello, es un egoísmo. El interés, entonces, es un interés de mirar en los otros, no una persona a quien pueda yo servir y ayudar, sino que los otros se me convierten a mí en un interés en cuanto me puedan servir a mis propósitos, es decir, se convierten en materia prima para lograr mis objetivos, pero siempre pensando en mí. Es una materia que si produce me sirve, y si no me produce los desecho, y así se puede ir guiando mucho la vida de algunas personas. Solamente ven en los otros un interés para sus propios caprichos y necesidades, para seguir incrementando ese gran valor adquisitivo de su vida, y ir
acumulando un egoísmo cada vez más grande, un ego que le vaya consumiendo de tal manera que no se vaya dando. Es decir, las personas son medios para poder vivir mis fines. Ahora, ¿qué va a hacer esto? Que se generen no valores verdaderos, sino allí va a entrar mucho la mentira, el odio, el engaño, la traición. Va a entrar mucho lo que es la esclavitud, esclavizarse uno a los medios de esta vida y esclavizar a los demás también a ellos. Se empiezan cosas muy tremendas en las cuales se va consumiendo la mente y el corazón y se va perdiendo. Y entonces, ¿qué es lo que se gana? La ambición. Ambición es otro gran dolor en la vida humana. El ambicionar cosas, el quedarse con algo que no es. No se sacia para nada, es decir, ya no se sacia y siempre quiere más y más y más y más y más. Ese egoísmo siempre le va. Es un movimiento donde, como si fueran un círculo, cada vez se va enchiquetando más, porque todo el egoísmo es vivirlo hacia mí, todo se va centrando hacia mí, y ese es el egoísmo, una ambición no se sacia. ¿En dónde pongo mis intereses? Quizás Judas nunca vio eso, y no vio de otra manera sino pensando en él, y por eso en algún momento ya desechó, por un dinero desechó a Jesús, y por eso es su gran traición. De otra manera, nosotros podemos mirar los intereses quizás de otra forma, y lo vemos es como una empresa en la cual vamos a invertir, no ya colocando nuestros intereses en el dinero o en lo monetario, en los bienes de este mundo, sino como una empresa a largo plazo, a larga escala, que se va a dar de manera más grande y se va a expandir, y es pensando que allí a término lejano yo voy haciendo una inversión, como dice el Señor. Ustedes más bien hagan esa inversión allá, para el reino de los cielos, donde no hay corrupción, donde no se daña nada. Ustedes trabajen por el reino de los cielos y vayan mandando allí su misma inversión. Este es algo que es algo muy distinto y muy diferente, cuando mi interés está puesto en mi salvación. Yo pienso en mi salvación, entonces todo lo que hago va a ir dirigido hacia ese propósito, hacia ese fin, hacia ese bien. Lo hago por quien, que sé que el jefe es Dios y yo soy uno de sus empleados. Es más bellamente siempre hemos meditado en que somos administradores de lo que el Señor nos da. Y si pensamos incluso más bellamente como Dios, como Jesús, entenderemos, como Él nos dijo, como siervos, que así somos utilizados para que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios. Es decir, somos instrumentos en manos de la mano del Padre para hacer esta gran obra. Una empresa que es de Él, no es mi empresa, es la de Él. Él es el que es el jefe, y yo le sirvo gratamente, sabiendo que en el jefe yo voy ganando intereses. Pero lo más bello de trabajar con el jefe es, yo me voy a quedar con el jefe, yo me quedo con Dios. Esa es mi gran ganancia. Ni siquiera pienso tanto en la condenación de mi vida ni en la salvación. Ni siquiera pienso en ello, como dice ese bello himno que dice: no me mueve mi Dios para quererte. Ojo, no me mueve nada para quererte, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni siquiera el infierno tan temido. Muéveme más bien, en fin, tu amor, en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Por eso no te vayas sin mí, quédate conmigo y siempre esté. Nuestra ganancia es Dios, y yo me quedo con Dios. Esa es mi empresa. Así voy edificando allá una morada grande. Yo la voy edificando desde acá, la morada
para mi eternidad. Ese es mi gran tesoro. Voy mandando allá mis tesoros. ¿Qué es lo que dice el Señor? De la manera como se va dando esto es por frutos. Es por los frutos nos reconocerán como los que estamos de parte de Dios. Esos frutos que el Señor siempre quiere que se vean, los frutos de Dios, es un bien. El bien, los frutos del bien, que serían grandes e infinitos, allí donde se empieza a dar siempre esos frutos de amor, de paz, de verdad, de vida, de justicia, de libertad, de servicio, de comprensión, de perdón, de ayuda, de solidaridad, de salud, de bienestar, de enseñanza, de sacrificio, de donación, de entrega. Todos esos son frutos del reino de Dios que el Señor nos ha enseñado. Y allí es donde el Señor dice, trabajen por eso, trabajen por el reino de Dios y su justicia, que a ustedes lo demás se les dará. Porque si ustedes son verdaderos trabajadores, el obrero merece su trabajo, su salario, perdón. El obrero merece su salario. Y por eso si nosotros vemos también nuestra actividad en el Señor como una ganancia de bondad en Él, qué bueno saber que así el Señor siempre nos está implicando en el bien. Este bien que no nos hace centrarnos a nosotros mismos, sino que al contrario, cuando empezamos en el Señor, empezamos desde acá, desde mí. Y el Señor cada vez me va ampliando a mí, me va haciendo más universal. Y el círculo entonces se va volviendo cada vez más grande, donde yo voy participando enormemente de todo el proyecto de Dios, que es expansivo para alcanzar a todos. Es el proyecto que el Señor empieza con un pueblo, pero que es para la salvación de todo el mundo, y que entonces también me implica a mí en ese camino. Por eso, qué bueno es que nuestro sumo y nuestro interés ya se va cambiando, no tanto en mí, pensando en mi realidad. El Señor nos lo dijo también, no es pensar en uno, sino en dar la vida, y dar la vida por los demás. ¿Quién tiene el amor más grande? El que da la vida por sus amigos. Y si ustedes pierden la vida por mí, dijo el Señor Jesús, ustedes la van a encontrar. Así vamos entendiendo que nuestra vida tiene un valor verdadero y rotundo en el Señor. Es cuando nosotros se la entregamos a Él, morimos en Él, para que de nosotros, de nuestra semilla muerta, nazcan unas plantas hermosas que van a dar frutos grandes. El Señor hará eso con nosotros, y eso nos lo enseña Jesús. Ese fue su modo y su estilo. Él mismo es el más perfecto ejemplo del camino, el siervo fiel, el que no traicionó al Padre y lo hizo grandemente. Pedro aprendió de la traición y se convierte también en el modelo también de seguimiento en la iglesia, como el Papa, y él lo aprendió de la traición. Pero Jesús es el siervo fiel, el que nos enseña cómo se hace y cómo se gana en Dios. En Dios se gana perdiendo. Es curioso, pero esa es la lógica de Jesús. En Dios se gana perdiendo. Cuando nosotros vemos así, ¿cuál es que lo que nosotros vemos? Vemos que ya nuestros medios para llegar al fin son diferentes. El primero es, el medio tengo que ser yo. Yo tengo que aprender a dejarme en las manos del Señor y desde Él utilizar mi vida para que así, en manos de Dios, yo pueda salvarme. Es decir, tengo que estar muy cuidadoso de mí, porque de nada sirve simplemente hacer obras pero no tener fe. Eso no se trata. Si nosotros podemos hacer algo bueno, que sea desde Dios, y cada vez será mejor, porque entonces ya no son obras que nacen de mí como obras buenas, de mi buen corazón, sino lo mejor es aprender desde Dios obras que vienen de Él, y son las obras que el Señor siempre ha querido y que me seguirá inspirando, pero es que Él me las propone, entonces son obras santas. Así yo voy haciendo mi camino de santidad y de perfección, porque voy haciendo el camino de santidad en Dios, es decir, hago su obra y se va viviendo ese camino de santidad y de perfección, porque el Señor
por medio de su gracia y su bendición, me va perfeccionando a mí. Y entonces yo me convierto en medio también de esta empresa de salvación. Yo me voy salvando y así voy viviendo con la esperanza de salvación. Tengo esperanza de mi salvación, a pesar de mis pecados, pero yo siempre voy al Señor y le pido ayuda y Él siempre me va a animar. Él me recupera nuevamente, Él recobrando esa deuda, porque mi arrepentimiento así lo dice, y Él me perdona y me sigue confiando. Si soy fiel, así en las pequeñas tareas en la vida, voy a aprender a ser cada vez más fiel y el Señor entonces me va entregando más y más empresas. Seré un administrador fiel, un administrador prudente. Ese es un gran medio para los demás. Así nosotros podemos entender que desde mí y desde los otros también voy entendiendo que me voy ganando la salvación. Los medios, los otros ya no son un medios para satisfacerme, para hacer crecer mi riqueza solamente, como lo haría desde el punto de vista que veíamos negativo, sino los otros son el medio también para llegar a la salvación. ¿Y cómo es esto? Cuando yo a los otros los veo para hacer en ellos la obra de Dios, es decir, les sirvo, soy el ayudante, soy el más pequeño entre ellos, pero siempre a su servicio, intentando hacer que ellos se salven, porque mi interés es que se salven. Y eso lo hacemos desinteresadamente, por el amor que Dios va colocando en nosotros. Cuando yo hago eso, llegaré, ya cuando llegue a la presencia de Dios, y el Señor Dios me dirá, como lo dijo también Jesús, y nos lo enseñó: vengan a mí, benditos de mi Padre, porque yo estuve, y ya sabemos todo el texto, estuve sediento, me dieron de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve con hambre y me dieron de comer, estuve enfermo y también me visitaron y hasta me sanaron, podríamos decirlo, en el nombre de Dios. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos eso? Cuando ustedes lo hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Por eso vengan, porque para ustedes está preparado todo este reino de los cielos. Vengan pues. Es muy distinto. Y así uno se va tranquilo y uno va haciendo que la vida entonces sí se una a este gran amor del Señor, que es una empresa de salvación, es un camino de salvación. Estamos en la economía de la salvación. Es lo que Jesús nos ganó, lo que enseñó, y su ejemplo último, que fue en la cruz, nos enseña gratamente eso. Pues bien, hermanos, empezamos pues esta cena en el Señor, que hoy nos indica bellamente estos ejemplos que debemos meditar y seguir meditando. Yo les invito a que nos unamos en una meditación muy bella, un salmo muy hermoso. Se los voy a regalar. Le voy a regalar este salmo. Es el Salmo 130, un salmo bellísimo que así nos dice. Ustedes lo van a encontrar en la Biblia entre el número 131 y entre paréntesis el número 130. Ustedes lo van a encontrar. Y dice este salmo así: Señor, mi corazón no es engreído, ni mis ojos altaneros. No persigo grandezas ni prodigios que me superan. Calmo y silencio mi anhelo, como un niño junto a su madre, como un niño junto al Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Y lo van a combinar con es el Salmo 30, ya se los voy a buscar. Es el Salmo 30, mire, que también es otra belleza, que la pueden hoy meditar. Es el Salmo 30 y entre paréntesis 29, junto con el siguiente que es el 31-30, es decir, el 29 y el 30. Allí van a ustedes a fijarse. Son dos salmos que les pido que, si quieren, hoy mediten. El 30 y el 31, o entre paréntesis el 29 y el 30, y muy bellamente para que terminen meditando que es el 131 entre paréntesis 130.
para que puedan ustedes hacer de este Salmo 130 una oración y la mediten y la reflexionen, donde nos dice: yo no estoy buscando riquezas que superen mi capacidad, sino que ya más bien acallo esos deseos y los modero y me quedo con el Señor y aguardo en el Señor ahora y por siempre. Más bien es eso, porque mis ojos no son altaneros, ni mi corazón es engreído. Aprendamos pues esa bella experiencia. Muy bien, y si ustedes se quieren unir, únanse a una oración muy bella, que búsquenla. Es una oración muy hermosa que les va a enseñar también para que junto con este Salmo 131, 130 ustedes lo puedan así realizar. Esta oración es hermosa, yo se las digo, a mí en lo personal me ha gustado mucho siempre. Es una oración muy linda y es de Charles de Foucauld o Carlos de Foucauld. Es un gran hombre de Dios, un santo, digámoslo así, un santo de Dios. Es Charles de Foucauld. Él es un gran hombre, es un religioso francés, y la oración empieza así, dice: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Y continúa, busquen la oración: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Y háganla también de corazón hoy, les va a ayudar bastante para seguir nosotros moderando esa vida nuestra a la vida de Jesús. Bien, perdónenme, me he extendido un poco hoy, pero bueno, estamos en Semana Santa, no hay que escatimar ni en tiempo ni en gastos para seguir con el Señor. Todos estos días dediquémoslos a la santidad de Dios, a reflexionar, y así nos preparamos para vivir esos misterios pascuales grande y bellamente. Ustedes síganlo haciendo en sus casas, únanse con todo el amor posible a reflexionar en sus vidas y dejen que Dios les siga guiando. Esto va a ser grande y hermoso si ustedes lo permiten. El Señor siempre tiene más que darnos que nosotros de pedir y lamentarnos, claro que sí. Y todo esto que nos está pasando también entra dentro de la providencia de Dios, porque se está ganando mucho también. Si ustedes se dejan moldear por el Señor, van a ganar muchísimo allí en sus casas. Bien, démosle gracias a Dios. Vamos a continuar nuestra celebración ahora con la liturgia de la Eucaristía. Acabamos la liturgia de la palabra, nos vamos a unir a la liturgia de la Eucaristía. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Nos sirva para bien toda su santa iglesia. Amén. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando también humildemente tu alabanza con este himno. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad al Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Te rogamos muy especialmente por todos estos que han sido víctimas de este virus, esta pandemia que está afectando a tus hijos, también de todos los que se encuentran allí en el purgatorio, de nuestros amigos, conocidos, familiares difuntos. Por todos ellos te rogamos, Señor, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y también te pedimos que tengas misericordia de todos nosotros, de esta humanidad, Señor. Te suplicamos que nos bendigas con tu misma gracia, que así podamos entender y tener de ti toda esta bondad, que nunca nos falte tu amor ni tu misericordia. Y sobre todo, Señor,
Escucha también nuestros clamores que te suplican. Calma, Señor, esta pandemia, que se termine. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Mientras tanto, protege y cuida a los que también están haciendo este bien y esta labor de ayuda humanitaria. Permite que así continúen y que todo esto también les sirva para ayuda y salvación de sus vidas. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Denle esta paz también a todo el mundo. Deséenla y mándensela espiritualmente como una bendición a todo el mundo. Díganle al Señor que se la dé muy especialmente a aquellos que no la tienen, que están desesperanzados en su vida. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Únase a la comunión espiritual, a esa comunión que usted pueda rogarle al Señor que también la viva. Pídanle grandemente que el Señor le pueda mostrar
siempre esa misma bondad y ternura con la cual nos quiso regalar su cuerpo y su sangre, pero que obre en usted. Dígale cuánto usted le ama, dígale cuánto usted le quiere, dígale que usted cree en Él y profundamente y sabe bellamente que Él es su Dios, que ahora no puede recibirle sacramentalmente en su cuerpo y en su sangre, pero que quiere recibirle en el Espíritu, y pídale esa comunión de Él en el Espíritu, que los efectos de este sacramento le afecten su vida con el mismo amor con que el Señor nos lo dio, que pueda usted recibirlo con contrición, con reverencia, con humildad, con pureza y con fe. Y con ese amor con que usted lo recibe, el Señor también le pueda dar a usted de esos mismos dones para que le levante el ánimo, para que le dé la fuerza, para que le siga animando en la esperanza, para que en usted se incrementen esos deseos de un amor y una caridad infinitas, para que usted se una a sus planes, a sus propósitos, a su mismo interés, que usted piense solamente en el camino de Él, en su voluntad. Dígale que usted es de los que quiere y de las que quiere unirse a hacer su plan, esta empresa de salvación. Háblele de cuánto quiere salvarse, de cómo necesita la salvación, que no le deje, que no le suelte, que siempre esté con usted. Pídale grande y enormemente, y así recíbalo. Recíbalo pues, recíbalo con alma, cuerpo, mente, corazón, espíritu. Recíbalo usted, recíbalo pues, que Él sí también quiere dárselo a usted completo. Dios no escatimó la vida de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Incline su cabeza para recibir la bendición. Dios y Padre bueno, al pueblo que quiere obedecerte, purifícalo de la antigua maldad por tu misericordia y hazlo capaz de una santa renovación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado este martes santo, con nuestra fe, unidos a nuestra Madre, a San José y a los santos, vayamos pues en el nombre del Señor y sigamos multiplicando la vida de la gracia en medio de la nuestra, con todos los que estén a nuestro lado. Así ustedes sean pues esos evangelizadores y misioneros que continúen la obra de Dios. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios.